Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Esta porción que acabamos de leer, que está en el libro del profeta Zacarías, fue algo escrito cerca del año 520 antes de Cristo. Y esto vino a profetizar lo que un día como hoy estamos celebrando. Hoy comienza la Semana Mayor, la Semana Santa en el mundo occidental, la semana en la cual recordamos a Jesucristo que llega a Jerusalén para no salir de ahí, al menos no volver a salir como había entrado, sino salir de una manera impresionantemente gloriosa después de resucitar y ascender al cielo. Pero en esta semana se iba a, y de hecho se dio el más grande acontecimiento a favor de la humanidad. Y es el tema que hoy vamos a tratar. Un día como hoy recordamos que en el año 520 antes de Cristo se profetizó que vendría alguien, un rey salvador, a entrar a Jerusalén para una misión que cambiaría el destino de este mundo. Lo recordamos un día como hoy, hace aproximadamente 2000 años que esto sucedió. Ahora, ¿a qué venía Jesucristo a Jerusalén? Sí, sabemos por la historia que Él vendría, hizo algunas acciones, dio algunos últimos discursos y enseñanzas, pero lo más importante es que Él vendría a morir y a morir en una cruz en Jerusalén. Y al tercer día de esto que sucedió, resucitar. Resucitar. Después, a los 40 días de ese glorioso milagro, Él ascendería al cielo. Pero, ¿por qué? Y permítanme contestarlo de esta manera. Jesucristo venía en un día como hoy hace 2000 años a entrar a Jerusalén para resolver el problema número uno de la humanidad. El problema número uno del ser humano es haber sido destituidos de la gloria de Dios. Esa gloria de Dios que se da como consecuencia de vivir en el reino de Dios, que es el orden de Dios para la vida. Haber sido destituidos del reino de Dios y estarnos desde que tomamos esa decisión como humanidad, que fue desde épocas de Adán y Eva, estar viviendo en un desorden, en un orden caído que no es el orden de Dios para la vida. Y lo peor es que nosotros estamos destituidos de este reino, fuera de este reino, como delincuentes. Como delincuentes. Permítanme ponerlo de esta manera. Cuando una persona pertenece a una nación, a un reino, y viviendo en ese reino, uno comete delitos, afrentas contra el, el gobierno de ese reino, delitos en contra de la ley de esa nación. Pues uno viene a ser exiliado, deportado, si es que venía de otra nación o de un país de origen, o tal vez uno huyendo, ¿verdad? Si es que uno no quiere afrontar las consecuencias de haber sido un delincuente, huyendo sale de ese reino hacia otro. No puedes regresar a él, a menos que se pague la afrenta. Y mientras tú estás fuera de ese reino como un delincuente. Esta manera de verlo nos va a ayudar a entender por qué Jesucristo vino hace 2000 años a esa semana mayor, a esa semana más importante para la humanidad que un día como hoy recordamos. Porque Él venía a hacer algo más que un acto de perdón, buscando el perdón de Dios por la afrenta del ser humano. Él venía a hacer algo que tiene consecuencias de raíz, consecuencias que viene a resolver de raíz un problema, y es el problema que el ser humano está destituido no solamente de las bondades de un orden de Dios o de un reino de Dios para nuestras vidas, sino de lo glorioso que de ahí se emana. Gloria, gloria, vida en abundancia, que las cosas sean
rectas para bien, para prosperidad, no enfermedades, no situaciones emocionales dolorosas, traiciones, maldades, eh, asesinatos, tantas cosas. Mira, hemos estado recordando en estas últimas conferencias una historia muy interesante de Noemí y su nuera Ruth, que está registrado en el libro de Ruth. Y esa es una historia, lo hemos dicho, en 3 actos, en donde el primer acto nos recuerda esto que estoy mencionando en este momento. Nos recuerda el hecho de que el dejar el reino u orden de Dios tiene consecuencias. Noemí vivía en el reino de Dios, que en esta época estaba representado en Israel. Y ella junto con su esposo tomaron la decisión de salir a Moab, de Israel a Moab, que representa el desorden o un orden caído fuera del reino de Dios. ¿Y qué fue lo que allí encontraron? Desgracia. Ellos no le estaban pasando bien por una hambruna que había en ese tiempo en el reino de Israel. Sin embargo, cuando cambian a Moab, la hambruna posiblemente continuó, o si no había en ese momento hambre, apareció después, porque esa fue posiblemente una de las razones por las cuales regresó Noemí después a Israel. Pero durante su estancia en Moab, encontró la muerte de sus hijos, encontró la muerte de su esposo. Desgracias, desgracias mucho mayores que las que había imaginado que hubiera encontrado en Israel. Pero ella toma la magnífica decisión de regresar a la ciudad de Belén, la ciudad del Salvador. Y en esa ciudad encontraría, como dice el libro de Ruth, a un pariente redentor. Un pariente redentor. Esto es lo que es un paralelo y lo que estamos recordando en estos días. Mira cómo la caída del ser humano, que está aquí en esta historia que acabo de citar, representado en la salida de Noemí de el reino de Dios para un reino caído. En nuestro caso, en la vida real, bueno, esto también fue en la vida real, fue un hecho histórico, pero es una representación de algo más grande. Y eso más grande es que el ser humano, en Adán y Eva, rompieron relaciones con Dios. Pero no solamente eso, sino que también infringieron la ley de Dios, desobedecieron a Dios, le llamaron mentiroso, fueron en contra de su carácter. Ellos tomaron el consejo y se sujetaron, obedecieron a la palabra del adversario de Dios, que en la Biblia estaba ahí representado a través de una serpiente antigua. Este es el diablo o Satanás. Y la caída del ser humano, no vamos a verlo a detalle, trajo consecuencias terribles que trastornaron nuestras relaciones interpersonales. Si alguien quiere ver la raíz de por qué en tiempos como ahora estamos como humanidad reaccionando, aunque para mi gusto no estamos yendo a un extremo, ¿verdad? Pero reaccionando en contra del abuso que la figura del hombre en general ha tenido hacia la mujer. Su origen lo tuvo en la caída. El origen tuvo en la caída. Una de las consecuencias fue una relación rota, equivocada, enferma, degenerada entre el hombre y la mujer. Lo puedes encontrar esto en Génesis capítulo 3. Hubo consecuencias en las relaciones familiares, en las relaciones interpersonales, no solamente entre las relaciones de género, relaciones de todo tipo. Simplemente los hijos de ellos, ya en la segunda generación de la humanidad, se cometió el primer asesinato. Otra consecuencia fue en la naturaleza. La tierra literalmente, dice en Génesis 3, quedó maldecida. De manera que vivimos un desorden, o sea, un orden caído a lo que Dios tenía desde origen diseñado para nosotros. Vivimos enfermedades, vivimos situaciones que no podemos controlar. Estamos en medio todavía de una pandemia. Estas cosas son consecuencia de la caída. Lo puedes ver, y no lo veo a detalle, aunque sea tentador, porque no es el objeto de estudio en esta conferencia, pero puedes verlo en Génesis capítulo 3 en tu Biblia. Y hay más tipos de consecuencias. Otra consecuencia es en la economía. Habla acerca de cómo con esfuerzo, con trabajo, con sudor, el ser humano trabajaría y no necesariamente produciría lo que va acorde a su esfuerzo. Incluso muchas veces dice se produciría
lo opuesto a lo que uno desea, porque la tendencia natural en este desorden u orden caído en el mundo es que las cosas malas se den más fáciles que las buenas. Simplemente ve un terreno baldío, que esté solo. Es más probable que dé mala hierba a que dé frutos, buenos árboles con frutos exquisitos. Vamos contracorriente para lo bueno. En este mundo vamos contracorriente. Son consecuencias de la caída del ser humano, de haber roto relaciones con Dios, pero no solamente en el sentido afectivo, sino relaciones incluso a nivel legal. Desobedecimos, infringimos la ley, nos apartamos de Él, le repudiamos en un sentido figurado, le escupimos en la cara y nos alejamos de Él, amparándonos bajo la sombra de su adversario. ¿Sabes? Es tan fuerte la caída que incluso nuestra identidad cayó. Y desde que el ser humano sigue reproduciéndose y naciendo, tenemos una crisis existencial. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y nuestra identidad se vio deformada también. No somos nosotros conformados muchas veces a algo que no es el diseño original de Dios para nuestra vida. Y nos conformamos y nos volvemos personas mentirosas, delincuentes, nos volvemos infieles, nos volvemos mentirosos, nos volvemos de tantas cosas, de tantas formas, corrompidos. Y eso, por supuesto, afecta nuestros valores. Y hay valores caídos en este orden mundial en el cual nos encontramos a partir de la caída. No es por el sistema religioso de los países, no es debido o no es ni debido ni tampoco solucionado por sistemas políticos de gobierno o económicos. Esta situación que vivimos es desde la caída del ser humano en el origen, en Génesis capítulo 3. La caída del ser humano puso un orden de acuerdo al pecado. Porque eso fue lo que hicimos. La palabra pecado significa ir en contra de la buena voluntad de Dios como Padre para nuestras vidas. Aquellas cosas que no dan en el blanco de la buena voluntad de Dios, que como un Padre incondicional quiere lo mejor para sus hijos. Cuando vamos en contra de esa voluntad, a eso se le conoce como pecado en la Biblia. No es violar normas religiosas que alguien, un ser humano, haya escrito. Es ir en contra de la buena voluntad de Dios como Padre. Y cuando nosotros rechazamos a Dios, el ser humano se puso bajo ese orden de pecado. Y algo que también es bastante lamentable, dado que nosotros rechazamos a Dios amparándonos en obediencia y en sujeción al adversario de Dios, cuando nosotros caemos, nosotros no solamente caemos en un desorden o un orden según lo que va en contra de la voluntad de Dios, es un orden de pecado, sino que el mandatario de ese reino caído es el mismo adversario de Dios, Satanás. Eso está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Él es el mandatario, él era la serpiente antigua que engañó a Eva y en consecuencia también a Adán. Pero Jesús vino a resolver este problema. Y toda esta gran introducción que yo he hecho ya es entrar en materia. Un día como hoy, hace 2000 años aproximadamente, Jesucristo vino y entró a Jerusalén para resolver el problema de la caída del ser humano, de estar viviendo en un orden de pecado, en un sistema caído, en el cual es válida la pregunta que mucha gente se ha hecho: ¿dónde está Dios? En medio de estas enfermedades, ¿dónde está Dios? En medio de tantas situaciones injustas y maldad que la humanidad ha visto en sus 6000 años de existencia, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Donde nosotros le pusimos, alejado de nuestras vidas, alejado de los valores que rigen los gobiernos, alejado de los principios caídos que rigen muchas veces los matrimonios y las relaciones interpersonales. Está Dios alejado porque nosotros nos alejamos de Él. Pero Jesucristo vino
a resolver ese problema. Como lo vemos en ese libro de Ruth que estuvimos estudiando en semanas pasadas. Cuando Noemí y Ruth regresan a Israel, al reino de Dios, capítulo 2 y capítulo 3 se encuentran con un pariente redentor. Y la palabra redentor, redimir, significa rescatar las pérdidas, restaurar la condición. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer hace 2000 años, entrar a Jerusalén para restaurar la condición del ser humano y algo más todavía. Mira cómo vemos esta historia en Juan capítulo 12. Y yo quisiera que lo vieras conmigo. Abre tu Biblia en Juan capítulo 12 y desde el versículo 12 comienza esta parte histórica que sucedió hace 2000 años, pero yo quiero irme, como es mi costumbre, al enunciado de misión. ¿Por qué todo esto está sucediendo? Es lo que ya expliqué. Pero mira cómo en Juan 12, así que quiero que nos adelantemos un poquito en este capítulo 12 y veamos en el versículo 32 el enunciado de misión de Jesucristo, de por qué estaba entrando a Jerusalén para empezar en un domingo, en tal cual fue en domingo, como hoy, esa semana mayor que vendría a cambiar todo. Mira cómo lo dice en Juan 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Si nunca lo habías visto, subráyalo. Destácalo de alguna manera en tu Biblia. No lo pierdas de vista nunca. Juan 12, 31 es el enunciado de la misión de Jesucristo, del propósito de por qué llegar un día como hoy, que se recuerda el domingo de Ramos, la entrada que hizo Jesús a Jerusalén. ¿Por qué? Y dice, ahora, en esta semana, en estos días que están por venir, es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora sí, regresemos al versículo 12 y mira cómo fue este día hace 2000 años. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Este último versículo que acabamos de leer es lo que comenzamos en esta conferencia en Zacarías 9:9. La profecía que 520 años antes de este acontecimiento ya se había predicho. Qué tremenda exactitud, qué tremendo descripción y precisión de lo que ocurriría en este domingo. Y se le conoce de Ramos porque cuando Jesucristo se acercaba a Jerusalén, todavía no entraba, pero iba a Jerusalén, salieron personas que habían oído de él. ¿Habían oído qué? Si tú ves en Juan capítulo 12, antes de ese versículo 12 que comenzamos a leer, eran personas que habían escuchado, o habían visto algunos, el tremendo milagro de Jesús resucitando a su amigo Lázaro. Y habían empezado a escuchar de el Jesús que resucita muertos, que sana enfermedades. Y habían venido con grandes expectativas seguramente de sanidad, pero yo creo que algo más que eso. Venían con expectativas de que la nación de Israel como pueblo, como nación, fuese restaurada. Llevaban muchos años bajo el oprobio, la opresión de Roma, del imperio romano. Tenían grandes expectativas en muchos sentidos. ¿Sería este el Mesías, el Cristo, profetizado innumerables veces en el Antiguo Testamento, que vendría a traer un orden, un reino, el reino de Dios para la prosperidad de todas las cosas? Sabemos que sí. Sin embargo,
Lo que ellos esperaban era un reino natural, físico, literal, algo a la par del Imperio Romano, solo que más fuerte y bueno. Como no lo vieron, muchos posiblemente de esta misma gente eran las que en el viernes que vendría, hoy domingo, en el viernes que vendría, estarían gritando: crucifícale, crucifícale. Expectativas no cumplidas. Incitados, sí, por los líderes religiosos, pero esta misma muchedumbre, vaya, no sabemos si eran exactamente los mismos que estaban ahí, pero era la misma ciudad, era la misma gente que estaba en la ciudad. Si ves algo interesante en este pasaje, hay dos cosas que quiero destacar. Estamos aquí en Juan 12 al 15. Cuando Jesús estaba viniendo, había una palabra de alabanza, de reconocimiento que le estaban vitoreando cuando él venía montado en ese burrito. Y era Hosana. La palabra Hosana significa redímenos, sálvanos, salva a tu pueblo ahora. Eso es lo que significa en el hebreo la palabra Hosana. Está dirigiéndose a un Salvador. De hecho, el nombre Jesús significa Salvador. Estaba dirigiéndose a un Redentor. Y lo interesante es que ellos, así como decían Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, agregaban el Rey de Israel. Incluso en otros evangelios, al narrar esa historia, dice que cuando hablaban de esta manera, la gente aventaba sus mantos. Justo al pasar cuando venía Jesucristo montado en el burro, aventaban sus mantos, lo que era una señal del reconocimiento de que alguien importante, un señor, un rey, venía en camino. Y aquí tal cual le decían el rey. La razón por la que se estaba hablando de esta manera, y se estaba hablando de una manera en que el mismo Dios seguramente había predicho, había dirigido estas alabanzas, es porque se necesitaba que Jesús viniera en un papel de Salvador y en un papel de Rey, un Rey Salvador. Porque lo que iba a suceder, ese juicio al mundo y ese juicio a la figura del mandatario de este mundo, de este orden caído, el reino del mundo, el reino caído, que es Satanás adversario, y que buscará darle muchas vueltas, sobre todo en estos últimos tiempos, llamándole un nuevo orden, pero sigue siendo, está bien, será nuevo, pero será un nuevo orden caído, un nuevo orden de desorden. Lo que venía Jesús a hacer era dos cosas. Él venía a redimir como Salvador, o sea, recuperar nuestras pérdidas, lo que perdimos desde que rompimos relaciones con Dios y fuimos destituidos del reino y el orden de Dios como delincuentes, pero también como rey vendría a restablecer el reino. ¿Sabes? Dos acciones. Recuperar. Como Salvador, Jesucristo entró a Jerusalén con una misión redentora en dos sentidos. Míralo aquí. Como Salvador, recuperar nuestras pérdidas. Como Rey, restablecer el reino de Dios en nosotros. Más que venir solamente a lograr un importantísimo perdón de Dios ante nuestra ofensa original y pecado original, y no solo original, todos en este mundo, todos, yo primeramente y usted también, pecamos todos los días. No solamente Él venía para que pudiésemos recibir un perdón de Dios por todo ello. Él venía a establecer un sistema sostenible de bendiciones, un orden que no, bueno, es nuevo para el que no lo ha vivido, pero era el orden original de Dios para la vida, el reino de Dios. Cuando Jesucristo comenzó su obra, Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, cuando Él comenzó a los 30 años su ministerio, su obra, comenzó también con un enunciado de misión. Y dijo tal cual: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Cambien de dirección, o sea, arrepiéntanse
y crean en las buenas noticias que les traigo. La palabra que se usa para buenas noticias es evangelio. El reino se ha acercado. Hablando de Él, hablando de la obra que Él vino a hacer. Jesucristo no solo vino a hacer bienes, sanar enfermos, darnos una excelente plataforma de principios para la vida, cosas muy importantes. Él vino a restablecer el reino de Dios en nosotros, porque nosotros fuimos destituidos de ese reino como delincuentes. Quedamos fuera. Creo que es bastante fácil probar y comprobar que la humanidad de los seres humanos estamos fuera de ese orden. ¿Estás enfermo? Eso está fuera del orden de Dios para la vida. ¿Algún familiar tuyo? ¿En el gobierno? ¿En las relaciones interpersonales y en los negocios hay justicia? ¿Pura rectitud? ¿Nada de corrupción? ¿En las relaciones interpersonales no hay ningún asesinato? ¿No hay ninguna... Es muy fácil demostrar que como humanidad hemos sido destituidos del reino de Dios. Pero Jesucristo vino a restablecer ese orden de Dios para nuestras vidas. Esto es como una semilla y su buena tierra. O sea, Jesucristo vino como Salvador a recuperar lo perdido y es darnos semillas de vida. Esto es como una semilla. Ahí está la vida, esa semilla cultivada, puede dar todo un árbol que a su vez da muchos frutos y en cada fruto más semillas y se vuelve un ciclo sostenible de bendición y prosperidad, todo a partir de una semilla. Yo sí lo veo. Y Jesucristo hablaba de estos conceptos de semilla para explicar lo que es el reino de Dios. Lo hemos visto también en otras conferencias. Mira qué interesante que recuperar nuestras pérdidas es como darnos esa semilla o semillas de las cosas que hemos perdido a causa de haber separado nuestras decisiones, nuestra vida, nuestros asuntos del orden de Dios. Pero una semilla que no tiene las condiciones de una buena tierra, de un buen cultivo, solamente está ahí, vamos a suponer, a la superficie y de un terreno de pura arena. No prospera, porque no tiene condiciones para prosperar. Ese es el reino. La buena tierra en la cual una semilla es cultivada y entonces se genera un ciclo de desarrollo para la prosperidad o fructificación. Esa buena tierra es como el reino. Jesucristo no solamente vino a recuperar algo puntualmente, porque si una persona estaba leprosa y Jesús vino a sanarlo de la lepra, en el sistema caído, en la mala tierra en la cual estamos nosotros sembrados, solo es cuestión de tiempo para que luego te encuentres con otra enfermedad, o con otra tragedia, o con un perjuicio por la relación con otras personas. Solo es cuestión de tiempo que el matrimonio pueda dar un giro inesperado por los problemas y presiones que vive y lo que empezó bien termine mal. Qué importante no solamente recuperar las cosas que perdimos, sino tener las condiciones para su prosperidad. Eso es el reino. Eso es el reino de Dios. Y Jesús, en este Juan 12, cuando está acercándose a Jerusalén y entra a Jerusalén, mira lo que dice en el versículo 23, cómo él lo ve, este tiempo que había llegado. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Él está viendo esta semana como lo más glorioso para su vida. Sabemos la historia. Él enfrentaría terribles sufrimientos, martirios, una muerte en una cruz. Terrible. Ha habido películas que intentan recrear lo que posiblemente sucedió en ese tiempo. Una de las películas que tal vez mejor recrean esa parte del sufrimiento de Jesús es La Pasión del Cristo de Mel Gibson. Sí, lo digo con toda prudencia, no es una exageración. Las cosas que sucedieron el viernes de crucifixión fueron terribles.
fueron terribles. Y fue glorioso, porque lo que estaba sucediendo en ese momento y lo que sucedería al tercer día de ese momento con la resurrección de Jesús, conforman el juicio de este mundo y el juicio del mandatario de este sistema caído, que es Satanás. Jesús lo estaba viendo como algo glorioso. Para eso vino a una vida con nosotros, como nosotros. Para eso vino a morir y para eso vino a resucitar. Para ser Salvador y recuperar así nuestras pérdidas y para ser Rey que restablezca el reino de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo es que tuvimos pérdidas? ¿Y cómo es que salimos y caímos fuera de ese orden? Como sucedió en el caso que hemos visto de Ruth y Noemí. Noemí decidió salir y ampararse bajo otro reino, desobedecer. Y en ese sentido, la palabra que se aplica es pecar. El pecado, que es ir en contra de la buena voluntad de Dios, tiene consecuencias. Y nosotros, nuestro pecado tiene consecuencias. Nuestro pecado tiene consecuencias. Por eso debemos esforzarnos por no practicarlo ya. Aún así nos equivocamos, aún así estamos en un proceso de ser mejores, pero el pecado tiene consecuencias y nuestro pecado original tiene consecuencias. Nosotros no cargamos la culpa de nuestros antepasados, cada quien es responsable por sus decisiones, pero cargamos con las consecuencias. Y una vez, como lo hemos dicho, que una persona en un edificio de 4 pisos decide saltar, ya no hay más decisión que hacer, ya la tomaste. Solamente las consecuencias de esa caída. Y de los que vengan después estarán en las consecuencias de haber uno lanzado, uno haberse caído y perder la posición que uno tenía en el diseño original de las cosas. Mira lo que dice Romanos 6:23, que es las consecuencias en general de nuestro pecado. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como en el caso del libro de Ruth, Noemí decide dejar el reino de Dios, Israel, se va al reino de Moab y ahí se encamina. Solo fue cuestión de tiempo, no fue de inmediato, pero se encontró con un camino cuyo destino era la muerte. Perdió todo. Palabras de Noemí, dijo, déjenme de llamar placentera, que significa Noemí, placentera, y ahora llámenme Mara. Estoy amargada, mi vida está deshecha. ¿Sí? Esa es la paga o consecuencia del pecado, un camino de muerte. Pero para esto, dice Romanos 6:23, para esto vino Jesucristo. Esa es la dádiva, ese es el regalo de Dios, que en lugar de muerte encontremos vida y vida eterna. Mira cómo en Juan 12, Jesucristo, después de que dice en el versículo 23 que esta tarea que viene a hacer, recuperar nuestras pérdidas y restablecer el reino, es algo glorioso que a Él lo va a honrar, a Él lo va a dignificar, haber sido escogido para esto, ser el único digno y el único posible, habilitado para hacer esto. Él reconocía que si la consecuencia del pecado es muerte, Él tendría que pagar esa consecuencia a favor de todos nosotros. La única manera de recuperar y restablecer las cosas que nosotros perdimos y el reino del cual nos apartamos era que Él pagara el precio de eso. Y si la paga del pecado es muerte, lo que Él vino a decir es que esa muerte, esa consecuencia no venga a la humanidad, que venga a mí, yo lo tomo. Y para eso vino Jesucristo. Mira cómo lo dice en el versículo 24 de Juan 12. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Él está empezando a decir aquí con claridad que si queremos que haya un restablecimiento de algo, tiene que haber una semilla. Pero esa semilla tiene que plantarse y morir para vivir.
morir para ser transformada y generar un desarrollo y una prosperidad diferente, de más valor, de más impacto que la misma semilla. Jesucristo vino como semilla a depositar su vida. Por eso vino a morir, para que la consecuencia de eso, como una semilla que se planta, fuese un árbol de vida que da muchos frutos y un nuevo sistema sostenible de bendiciones. Ese es el reino de Dios. Ahora, ¿a Jesús le pesaba esto? Por supuesto que sí. Él vino y, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Vamos a ver más adelante este pasaje de Filipenses 2, versículo 5, para tomar forma de siervo, para tomar la manera humana. ¿Por qué? Porque si el que pecó fue el ser humano debía de pagar. Pero Él vino por eso como ser humano para tomar nuestro lugar. Y en lugar de que tú y yo pagáramos esta consecuencia o paga del pecado, que es la muerte, Él vino a pagar ese precio. Pero no podía venir y tomarlo como Dios. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente, porque Dios está por encima de todo esto. Pero Él no vino como Dios. Él vino despojándose de esa condición de Dios. Él seguía siendo Dios, pero vino despojándose de esta condición, como quien tiene un saco y se quita de él, se despoja de él, de la protección, de el poder abrigador que te da esa ropa, te despojas de él para estar en la misma condición de vulnerabilidad de una persona que no tiene saco. En esa vulnerabilidad como ser humano, él enfrentó esta semana. En esa fragilidad, a él le dolieron los clavos. Él sufrió como tú o como yo hubiésemos sufrido si hubiésemos pasado por lo que él pasó. Por eso mira cómo lo dice en el versículo siguiente, Juan 12, 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Sí, él está diciendo, mi alma está turbada. Tengo un espanto delante de mí por lo que voy a enfrentar. Pero ¿qué voy a decir? Padre, líbrame, líbrame. Si yo para esto vine para recuperar las pérdidas de los que en este momento están escuchando esta palabra. Y vine para restablecer el reino de Dios en sus vidas. No solo darles las semillas que perdieron, sino las condiciones para la sanidad, el desarrollo, la prosperidad y de manera sostenible en el tiempo, no fugaz. Mira lo que dice el versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Versículo 32, pasamos más adelante. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, levantado en una cruz, crucificado. Él estaba consciente y por eso dice, yo tengo que hacer esto, porque si yo muero en la cruz, a todos podré atraer a mí mismo y en consecuencia a Dios Padre y en consecuencia al orden y el reino de Dios para la vida. ¿Qué significa atraer? No es la atracción como un espectáculo que te parece interesante, atractivo y vas a verlo. Atraer significa puedo hacer posible que regresen a casa. Puedo atraer la restauración para sus vidas. A todos. ¿De qué depende entonces? Si Jesucristo vino y lo hizo, simplemente depende de nuestra decisión. ¿Lo tomas o lo dejas? Él vino a atraer. Ahora, para entender esto y enfilarnos a la conclusión de esta conferencia, ¿qué pérdidas son las que Él vino a recuperar como Salvador? La próxima semana nos enfocaremos un poquito más en Él como Rey, restablecer el reino. Pero para restablecer el reino, primero tiene que recuperar las pérdidas de aquellas personas que conforman ese reino, porque el reino es más que un sistema. El reino de Dios lo forman sus ciudadanos.
todos aquellos que estamos invitados y llamados a ser parte de Él. Pero el enfoque de Dios como Padre está en nosotros, en los ciudadanos del reino. Vino y Jesucristo mismo como Hijo de Dios dio su vida por nosotros. De tal manera es el enfoque de Dios para con nuestras vidas, del Padre y del Hijo. Así que no hay restablecimiento del reino sin ciudadanos. Y no hay ciudadanos que estén completos, que estén saludables, que estén con condiciones para prosperar si no recuperan sus pérdidas. Ahora, tal vez tú estás pensando ahora en pérdidas muy particulares, en temas económicos, de dinero, de salud. Eso es lo que la gente que estaba vitoreando a Jesús cuando estaba por entrar a Jerusalén pensaba. Y cuando no vieron las cosas materiales recuperadas de inmediato, solo fue cuestión de 5 días para que le gritaran al gobernador, a Pilatos: crucifícale, crucifica a este embustero, crucifica a esta persona que me engañó. El reino de Dios, Jesucristo lo dijo, es un orden y un sistema de poder. El poder que de Dios viene para prosperidad, que tiene su origen dentro de nosotros. Ahora, no se queda ahí. Tiene su origen dentro de nosotros y se manifiesta en el exterior de nosotros. Y a través de nuestras decisiones, del empoderamiento que recibimos, la salud que recibimos desde nuestro interior, en nuestra alma, es que podemos nosotros extender ese reino hacia los órdenes de la vida. Y Jesucristo va a hacer un milagro siempre. O Él va a cambiar las circunstancias externas a raíz del reino que está en nosotros, o nos va a empoderar a nosotros sin cambiar las circunstancias externas, para que empoderados nosotros seamos capaces de caminar sobre esas aguas, de caminar sobre ello. Así que yo quisiera que vieras estas 3 pérdidas para que le demos gracias a Dios y tomemos en Él, tomemos la decisión de venir a Él para que encontremos estas pérdidas que ahora son ganancias en Jesucristo, y a partir de eso, de esa semilla, empezar a cultivar el orden de Dios para una vida bendecida. Estas pérdidas las encuentras tal cual en Génesis capítulo 3, que no lo voy a leer, pero vamos a ver el efecto de estas cosas. Lo primero, nosotros como seres humanos, cuando rompimos relaciones con Dios y cuando vivimos una vida alejados de Dios, lo primero que se ha perdido es nuestra identidad. Nos volvemos desconocidos de Dios, porque nosotros desconocemos a Dios, no porque Él nos quiera desconocer. El ser humano, Adán y Eva, desconocieron el buen corazón del Padre. Le llamaron narcisista, le llamaron ensimismado, le llamaron de muchas maneras que tú puedes ver en la historia de Génesis capítulo 3. Ellos pecaron contra su carácter. Y en consecuencia, el alejarse de la figura del Padre viene a traer una degradación, una degeneración de la identidad. Hoy en día lo sabemos, está comprobado, que la causa de muchas personas, jóvenes, adultos que se vuelven, de niños se vuelven adultos, razones de sus drogadicciones, razones de la maldad que viven, es por una crisis de identidad. Y la gran mayoría de estas personas comparten un mal, la ausencia de padre. Fíjate cómo nosotros perdimos nuestra identidad. Estamos llamados y diseñados originalmente para ser hijos de Dios, y el hombre escogió ser hijo del diablo. ¿Por qué? Porque se sujetaron a Satanás, se sujetaron a su consejo, no al de Dios. Ahora, lo interesante, y más que eso, lo glorioso que Jesús estaba diciendo que iba a ser. Aquí en Juan 12 dijimos, Él va a ser glorificado. Lo glorioso es que cuando nosotros perdimos nuestra identidad, a través de Jesucristo, Dios nos adopta. Míralo. 3 pérdidas por el pecado. La primera, perdimos nuestra identidad, pero la obra redentora de Jesús es que nos adopta como hijos de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, en amor,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, que es Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es su gracia. Gracia es el amor incondicional de parte de Dios. Esa gracia estuvo en Jesucristo. Surge de Dios Padre, que es amor. Dios es amor, según Primera de Juan, capítulo 5. Nos adoptó, dice, por el puro afecto de su buena voluntad. Eso es por su gracia. Y hemos estado viendo que su gracia es la abundante bondad que inmerecidamente recibimos de parte de Dios. Fuimos diseñados, dice aquí, predestinados. Tenemos un destino prefijado antes de andar siquiera por el camino de la vida. Ese destino al cual llegar es ser adoptados hijos de Dios. Me gusta la palabra adoptado. Adoptado es alguien que no es hijo de Dios. Y tú y yo no nacimos como hijos de Dios. Nosotros nacimos ya en el estado caído del cual el ser humano decidió lanzarse desde el cuarto piso. Y ahí permanecemos mucho tiempo. Pero Dios, a través de Jesucristo, en una semana como esta que estamos empezando, vino a hacer juicio al mundo. ¿Y sabes cuál es ese juicio para el mundo? Manifestar su bondad abundante, inmerecida para nosotros, para recuperar nuestras pérdidas. Y lo primero que recuperamos que perdimos fue nuestra identidad como hijos de Dios. Así que Él iba a través de lo que en la cruz iba a hacer. Cuando tú ahora recuerdes y veas la cruz de Cristo, Él fue ahí para que fuésemos adoptados hijos de Dios. Él está pagando el precio, la consecuencia del pecado, que es muerte. Y decir, yo estoy muriendo, ¿para qué? Para que ellos que confíen en mí, para que ellos que me vean como su Rey Salvador y me adopten tal cual, esa pérdida de identidad de hijo de Dios se ha recuperado a través de la adopción. Mira lo que dice Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión significa perdón. Él iba a venir a recuperar nuestras pérdidas, pero no lo iba a hacer de una manera equivocada. Él venía también a restablecer el reino, así que no va a hacer cosas fuera de la legalidad del reino. Y las leyes del reino, una de ellas dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Pero no te preocupes, ya hay alguien que vino a cumplir esa ley y pagar nuestra culpa para recuperar nuestra identidad como hijos de Dios. Efesios 2:19, vemos el efecto de esto. Así que ya no sois extranjeros, ya no ni advenedizos, sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Segunda pérdida, la paga del pecado, que es un camino de muerte, hace que nosotros hayamos perdido nuestra libertad. Pero en Jesucristo, Dios nos justificó. Nuestra libertad es la consecuencia, o más bien la esclavitud es la consecuencia de salir de casa, de dejar el reino, de ampararnos bajo el consejo y las reglas del adversario de Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas no a la manera de Dios, aquí solamente es blanco o negro, créeme. Si no hacemos las cosas a la manera de alguien, estamos haciéndolo en contra de esas maneras, a la manera de otro. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros caemos en la esclavitud o el dominio de aquello a lo cual servimos. Sí. Cuando nosotros tomamos obediencia de una persona, estamos sirviendo al consejo de esa persona y nos convertimos en siervos de esa persona, indirecta o directamente. Cuando nosotros lo hacemos con el sistema del mundo que está caído, cuyo origen es el pecado, el no ir de acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros nos volvemos
siervos de ese consejo y directamente nos volvemos siervos del pecado y de su mandatario, que es Satanás. Eso genera esclavitud. Otra vez es fácil demostrarlo. Somos esclavos en este orden caído de las enfermedades. Somos esclavos de nuestras propias pasiones. Somos esclavos de tanta maldad y tantas cosas que nos dominan, vicios y tantas cosas que destruyen. A final de cuentas, son caminos que se dirigen a destrucción en muchas áreas, todas las áreas de nuestra vida. Pero Jesucristo vino ¿a qué? A liberarnos de eso. ¿Por qué se usa la palabra justificar? Nos justifica. Porque cuando nosotros vamos en contra de los principios de un reino, nos volvemos delincuentes de ese reino. Nos volvemos culpables. Y hay una sentencia para todo aquel que ha infringido la ley. Pero cuando Jesucristo viene a tomar nuestro lugar, lo que está diciendo es, yo voy a pagar el precio o la consecuencia de que ellos hayan infringido la ley para que ellos sean libres. Eso se llama justificarles. Tomar su lugar para justificarles. Mira lo que dice Efesios 2. Estamos aquí en Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí es una alusión a Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, o sea, estábamos esclavos de este orden caído, dice, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o sea, delincuentes, Cristo murió por nosotros. Y tercero, la consecuencia de nuestro pecado, la paga de ese pecado, la pérdida, es que perdimos nuestra vida. De eso se trata. Finalmente es un camino que se dirige a la muerte. Ya lo vimos en Romanos 6. Pero en Jesucristo, la obra redentora es que Él vino a regenerarnos. Él nos regeneró. ¿Para qué? Para una vida nueva, una vida abundante y una vida eterna. Hemos comentado estas tres áreas de vida. El año pasado, recuerdo muy bien, en la segunda o tercera transmisión que estábamos haciendo de estas conferencias en línea. Jesucristo vino para regenerarnos, significa darnos vida. Mira lo que dice Efesios 2, versículo 4. Estamos en la carta de Pablo a los Efesios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Cuando uno confía en lo que Jesús vino a hacer en una semana como esta, que incluye pagar el precio de nuestra culpa en la cruz, para que recuperemos nuestra identidad siendo adoptados hijos de Dios, para que recuperemos nuestra libertad y ahora tengamos la opción de escoger nuevamente, decidir con un poder que es más grande que el que opera en este mundo. No vino a exterminar esa presencia de pecado y ese poder que hay en este sistema caído, pero sí vino para empoderarnos de manera que podamos vivir por encima de Él. Y esto último, tercero, nos vino a traer vida y vida en abundancia. Mira lo que dice Juan 11:25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cualquier cosa que esté muerta en nuestra vida puede vivir. Es una vida nueva. Y es una vida para ser abundante. Jesús lo dijo en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero también es una vida para que no conozcas la muerte física. Sí, podemos morir, pero resucitaremos. Y cuando Jesucristo regrese, cuando venga por segunda vez, como ya vino hace 2000 años, pero ahora
glorificado, como Él lo dijo. Llega el momento en que voy a ser glorificado, viene como un vencedor, viene como un rey de reyes. Nosotros, dice, seremos levantados y glorificados y transformados para que después, en esta misma tierra, veamos la manifestación del único y verdadero orden para la vida, que es el que proviene de Dios para bendición y todo lo perfecto. Quiero que hagamos una oración, pero en base a un precioso pasaje que está en Filipenses capítulo 2. Te invito a que abras tu Biblia en Filipenses capítulo 2 y te des cuenta de qué es lo que hizo Jesucristo literalmente para recuperar estas pérdidas, la pérdida de nuestra identidad, de nuestra libertad y de nuestra vida. Y mira cómo lo sintetiza de una manera perfecta Pablo. Aquí dice en Filipenses capítulo 2, no lo voy a proyectar, pero léelo conmigo en tu Biblia, versículo 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Lo que aquí está diciendo es que para restaurar nuestra identidad, Jesucristo tomó nuestra identidad. Él fue hecho hombre. Él se hizo carne. Tomando las palabras de Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14, aquel verbo venía a este mundo. Verbo es una palabra actuante. La palabra actuante era en el principio. La palabra actuante estaba con Dios. Y la palabra actuante era Dios. Y aquella palabra vino a este mundo. Ese es Jesucristo. Estaba con Dios, era Dios y vino a este mundo. Un misterio difícil de entender, ni intentes entenderlo con tu mente. No podemos circunscribir la sabiduría y la grandeza de Dios con esta pequeña mente que como algunos de nosotros solo tenemos un Excel de 3x3 ahí dentro. No podemos comprenderlo, pero fue una realidad. Y vino Jesucristo a tomar nuestra identidad para restaurar nuestra identidad. Él se hizo carne. Fíjate, sigamos leyendo aquí 2 Corintios, Filipenses capítulo 2, en el versículo ahora 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para darnos libertad, Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado, no pudiendo hacer la voluntad de Dios, desobedientes a la voluntad de Dios, esclavos de lo que es contrario a la voluntad de Dios. Pero Jesucristo vino a ser obediente. Y bajo esa obediencia, ir hasta la muerte por las razones que ya hoy hemos explicado, para darnos a nosotros libertad, o sea, poder por encima de las cosas que son contrarias a Dios, al orden de Dios. Si tú preguntas, ¿por qué? ¿Por qué Jesucristo tuvo que ir a la cruz y morir así? Mira lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no conoció pecado, fue obediente hasta la muerte, pero cuando llegó a la cruz, Él fue hecho pecado. O sea, Dios puso en Él el pecado de todos nosotros, todos los que habían nacido, los que vivían, los que naceríamos después de este año 33 después de Cristo. Y entonces ahí, Él asimilando el pecado de todos nosotros, morir para matar el pecado juntamente con Él. Y entonces fuimos justificados delante de Dios. Si me preguntas, ¿y por qué tenía que ser en una cruz? Por otra ley del reino, solo mencionarla.
Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él dijo, voy a maldecir. El juicio de Dios para este mundo, a favor del mundo, es voy a maldecir al pecado. Voy a maldecir todas aquellas cosas que han producido degeneración, corrupción en la calidad de vida del ser humano. Así que yo voy a asimilarlo. La consecuencia de eso es de que voy a ser yo maldito por todo ese pecado. Voy a ser pecador en ese momento histórico. Por eso una de las palabras de Jesucristo en ese momento fue, Padre, ¿por qué me has desamparado? Claro, aún Dios se retira de su presencia, de la presencia de Cristo, porque Dios no tiene comunión con el pecado. Y lo resiente Jesús, resiente ese abandono de Dios, porque en ese momento Él estaba asimilando el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para que estando en la cruz se cumpliese esa ley. Todo el que fuese colgado en una cruz sería hecho maldito. Así que Él dijo, bueno, voy a ir a esa cruz. Estando en esa cruz voy a asimilar el pecado y por consecuencia estaré maldiciendo el pecado de toda la humanidad. ¿Para qué? Para que seamos libres de eso. Para nuestra libertad. Es conmovedor. Así que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan y Jesucristo vino para darnos vida. Y por eso, para que tengamos esa nueva vida, las cosas viejas pasan y tengamos vida eterna, con poder resucitó al tercer día. Filipenses capítulo 2, versículo 9, termina de esta manera, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, o sea, lo resucitó y lo honró, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él resucitó y Dios le exaltó. Y Juan 14:19, nuestro último pasaje que vemos, Jesús dijo, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Con razón Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Él vino a resolver el problema número 1 de la humanidad, para darnos adopción y sea restaurada nuestra pérdida de identidad, para darnos libertad, la libertad del pecado, la libertad de eso que no puedes cambiar, de manera que nosotros podamos vencer la esclavitud y ser libres para vivir una vida buena. Tercero, una vida nueva. Él vino a vencer la muerte. Así que si aún este cuerpo físico fuese deshecho, si el alma de este cuerpo puso su confianza en Jesucristo, en lo que vino a hacer ese juicio a favor de mí, si yo tomo ese veredicto, que es un veredicto de vida, solo es cuestión de tiempo para que un esto resucite. Y no resucite como estoy yo ahorita, sino en nuestra mejor versión, en la mejor versión según el diseño de Dios. ¿Quieres tú eso? ¿Quieres esto para tu familia? Enséñalo a tu familia. Transmítelo a la gente que te importa. Y vívelo. Y tómalo. Y dile en este momento, Señor Jesús, gracias. Porque estoy viendo y entendiendo por qué era algo glorioso para ti llegar a este día, en la última semana, la semana mayor de tu ministerio. Porque venías a recuperar estas 3 pérdidas para mí, y restablecer el orden, el reino de Dios para mi vida. Así que yo quiero poner en ti mi confianza, en ti como mi Salvador y en ti como mi Rey. Eres el Señor a partir de ahora de todos los asuntos de mi vida y el Salvador, el que puede recuperar estas 3 pérdidas de origen en mí, pero también las cosas que se desprenden de ella, en mi economía, en mi salud, en mis relaciones interpersonales, en mis capacidades, en los valores con los cuales conduzca mi vida. Como un hijo de Dios,
libre, libre del pecado, libre de las cosas que me limitan, que me acechan, y como una nueva criatura, con vida y vida eterna. Gracias por lo que viniste a hacer por mí, Jesucristo. Gracias. Abrazo tu obra. Abrazo la bondad de Dios a través de ti. En el nombre tuyo, Jesús. Amén.